Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que estamos inaugurando aquí en Brújula Cultural. Mi nombre es Daniel Ramírez, soy el director de la asociación Brújula Cultural y me acompaña hoy Esteban Vázquez. Es amigo, primero que nada, colaborador, ha estado muy presente de la gestión aquí en Brújula Cultural y la verdad es que este espacio lo queremos enfocar para presentar gente que ha estado entre la gestión, el quehacer cultural, artístico, pues un poco para contagiarlos a todos de las ganas de producir en torno a este tipo de medios. Y bueno, decidí invitarlo ahorita, él nos va a hacer favor de presentarlo, yo lo voy a presentar muy someramente. Es licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la UNAM, es un amante de los cómics y es una persona con muchísimo compromiso. Por eso quise que fuera nuestro primer invitado, porque es de los que ha estado más presente en toda la creación de este proyecto. Que bueno, en realidad estos medios son pues para todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo, Esteban, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy contento de estar aquí haciendo esto para Brújula y para la gente que nos escucha. Pues ya dijiste casi todo lo que soy. Soy diseñador gráfico de la UNAM, amante de la ilustración y los cómics y ya. Bueno, él no nos deja ver todo lo que es en realidad porque ha trabajado en diversos proyectos, tanto, vamos, en la creación, en la creación tal cual, ¿verdad? De material gráfico, Sí. en la escritura del material gráfico. ¿Y por qué no nos platicas un poco de eso? O sea, yo te conozco un poco de años atrás y déjenme decirles que desde muy pequeño sé que dibuja, pero también sé que cuando estábamos en etapa universitaria, cuando más queríamos salir a fiestas, Esteban muy conscientemente decía no, yo tengo que trabajar en esto y practicaba durante semanas y durante horas completas pues para convertirse en la mejor versión del dibujante que hoy es en día y todavía lo que le falta. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con este tipo de preguntas como ¿cuándo te interesaste tú por dibujar? ¿Cuándo supiste que te gustaba crear algo para dar, o sea, para que sea una forma de expresión? Pues no tiene mucho, 4 o 6 años a lo mejor. O sea, como bien decías, yo empecé desde, como todos los niños empiezan, es una de las primeras actividades que un niño desarrolla, ya sea en papel o en las paredes de su casa. Yo siempre lo hice en papel, afortunadamente, pero siempre fue algo que hacía casi como una parte de mi vida, del día a día cuando era niño. Mi mamá me cuenta que cuando salíamos siempre llevaba una libreta y unos colores. Yo no me acuerdo, yo no estoy consciente de eso, pero creo que desde casi, no desde que nací, pero desde que tuve una conciencia de lo que me gusta o no hacer, el dibujo siempre fue una constante en mi vida. Y lo sigue haciendo la mayoría del tiempo fue por hobby, porque había que estudiar la secu, la prepa, cuando tienes que decidir qué vas a hacer de tu vida, a qué hora te vas a ir. Yo me decidí por estudiar diseño desde que iba en segundo de secundaria, porque precisamente como dibujaba, los maestros me decían, dibujas bien, vas para diseño. Entonces esa idea fue tomando fuerza en mi inconsciente y al momento de tomar la decisión, pues me decanté por esta misma. No me arrepiento, está muy bien, pero creo que la respuesta que te podría dar es que hace muy poco descubrí que el dibujar, el tener una voz autoral, el tener ideas, el tener mundos en la cabeza que quieres plasmar en papel, tiene una disciplina en la industria y sirve para algo y puedes vivir de ello. Entonces, como te repito, tiene poco, yo no sabía, o sea, a pesar de que muchos años de mi vida dibujé, fueron pocos los que me dieron la esperanza de poder tener hacer de ese hobby un sueño y ese sueño un modo de vida. Entonces, fue entrando a mi edad adulta cuando tuve que enfrentarme a maestros, a salir de una carrera en la que no sabía qué estaba haciendo, cuando descubrí que la voz autoral, que todos tenemos algo que contar y todos deberíamos hacerlo de algún modo. A mí me gusta el dibujo, a Daniel le gusta, no sé, crear instituciones culturales.
habrá gente que le guste escribir nada más, habrá gente que le guste fotografía, pero todos tenemos una historias que contar, ya sea la propia o ya sea la que nos gusta inventar, los mundos fantásticos, y creo que pues mientras más pronto lo descubras como joven, que tu voz tiene un valor, y a lo mejor no un valor comercial, pero sí un valor para ti. Entonces sería lo más padre de esta relación con el arte. O sea, justo ahorita quiero ahondar en esta idea que platicas de cómo das, o sea, cómo lo sacas, porque dijiste, lo tienes en la cabeza, lo bajas, ¿no? Y me viene a la mente, pues, sí, desde el dibujo que uno hace en su libreta, ¿no? Muy básico de Juanito con Juanita, al final quieres expresar un sentimiento, ¿no? Un suerte de amor hasta cierta, hoy que nos encontramos aquí en la sala Diego Rivera, ¿no? Hasta ese tipo de arte, ¿no? De arte mural magnífico, en el sentido de que uno va pasando sobre Insurgentes, voltea y ve el mural de Diego Rivera en el estadio, ¿no? En el estadio de Ciudad Universitaria, para quienes ven en otros países, está el mural de Diego Rivera, ya luego platicaremos de eso. Pero, justo, ¿no? O sea, esta intención en dar algo, ¿no? En plasmar una idea, y yo quiero saber qué se siente, o sea, cómo solo llegas a ella, solo es como hoy te paras y dices, quiero grabar tal cosa, o de verdad, lo pregunto con toda la intención y con un poco de morbo, la verdad, porque sé que por ahí existe un cómic que tú hiciste, ¿no? Y que también tenía una parte catártica de querer sacar cierto tipo de sentimientos, ¿no? Entonces por eso también es como, ¿cómo llegas a yo tengo esta idea, la quiero bajar, ¿no? O sea, tú, Esteban, principalmente. Bueno, al menos en lo personal, es un proceso muy caótico, sobre todo cuando está atado a una emoción fuerte. El proceso de querer, creo que naturalmente el cuerpo quiere, bueno, el cuerpo y la mente, cuando estás experimentando situaciones de estrés, de tristeza, situaciones que podemos considerar difíciles, quisieras agarrarlas, aventarlas y no volver a saber más de ello. Pero no podemos, tenemos que tratarlo de alguna manera, y creo que para mí, al menos el dibujo, el contar historias ha sido una fuente muy potente de desahogo, de emociones de gran tristeza, de gran desasosiego por la vida, todos hemos tenido momentos así, queremos que la tierra nos trague y no saber nada de existir, de mi novia, de mi novio, de nada. Y tratar de gestionar esto sin tener la conciencia de que son emociones y las tenemos que tratar y no las podemos aventar, es lo caótico, porque te enfrentas a eso y tu mente te exige que hagas algo con ello. Podrías ir a terapia, salir a una fiesta, pero siendo aún un adolescente o siendo alguien que no está consciente de qué onda con sus emociones, es muy complicado, y a veces el arte te ofrece esa salida que podríamos decir fácil, porque habría personas que avienten un bote de pintura a la pared y ya se sienten bien, pero habrá otras personas que quisieran algo más complejo, algo, no que lo anterior no sea complejo, pero sí algo que los haga tener un mayor proceso de concentración, y a través de esa concentración ir depurando esas emociones. Para no chorearlos tanto, yo hace unos años pasé por una etapa complicada, un adolescente también, primerizo en el amor y demás, y pues esas ideas me llevaron, esas ideas de tristeza, la separación, de perder a un ser querido, me estaban carcomiendo por dentro, no sabía qué hacer con ellos. Entonces empecé a escribir una historia, malísima, por cierto. No hay que decir su nombre para que nadie la busque, me quiero quemar. Pero no hay un inicio ni hay un fin. Ni siquiera es como una gráfica con altas y bajas, es como un rayoneo total de ir para atrás, para
abajo, para la izquierda, para la derecha, hasta que por fin, ya no creo que sea un acto de las musas, pero parecería, tú logras construir algo, bueno o malo, pero que te causa una satisfacción, en el que ves que toda esa emoción que estabas cargando la sientes liberada, te sientes libre, libre del dolor, libre del rencor. Tal vez no al 100%, pero sí ayuda. El arte siempre ha sido una válvula de escape para ese tipo, para todo, no solo para las emociones, para la sociedad, es innegable esa premisa. Entonces, cuando llegas a eso, no sabes ni cómo llegaste, no sabes ni cómo empezaste. En mi caso, como bien repito, hice un cómic, pero el proceso me llevó 4 o 5 años, y al final, cuando ya lo tenía terminado, no me gustó porque ves que a través del desarrollo que tú tuviste como persona desde que empezaste, que pasó ese punto en tu vida, cuando lo terminas, pues ya no te ves reflejado. Entonces dices, y te sientes aliviado porque ya no soy esa persona, ya pude dar el paso adelante. Y creo que ese es el momento en el que todo ese trabajo, toda esa odisea que te dio crear lo que tú hayas querido crear, música. Tengo un conocido de la secundaria que es músico, y una vez que estaba platicando con él, hace mucho tiempo, me hablaba que parte de su proceso para soportar los problemas que tenía con su familia y con su pareja era encerrarse a tocar y practicar con la guitarra, pero horas, podía pasarse 8 horas, y eso, al final ni siquiera escribió canciones, no hizo nada, solo todo eso que estaba molestándolo se transformó en música, que nadie escuchó más que él, pero la salida de las emociones a algo, no precisamente tiene que ser algo que cambie el mundo, valioso, que te dé dinero, sino algo que sea significativo para ti. Entonces, en conclusión, no hay un punto de inicio y un final concreto, porque es muy caótica el enfrentarte a las emociones y a ti mismo, pero al final siempre vas a encontrar algo que te llene que te dé la satisfacción de sentir que eso ya pasó y que ahora es momento de seguir adelante. Ya. Mira, justo con eso me empezaba a surgir una duda. La primera es, ¿qué sientes cuando alguien ve tu trabajo? Cuando alguien que te mira sobre ese trabajo. Y otra cosa, y ligado a esta pregunta, ¿qué pensaste o siquiera lo cuestionaste, que alguien viera este cómic? O sea, ¿estabas pensando en que alguien lo viera, en que iban a pensar, o simplemente fue catártico para ti, lo dejaste? Y si hoy alguien te reconociera y dijera, ¿tú crees? ¿Tú hiciste esto? ¿Te sorprendería? Vamos, porque sé que está en línea, ¿no? Que lo puedes encontrar. Sí. Yo lo terminé la primera parte y dije, ya está. Pero pues, salí de vacaciones de la facultad, no tenía nada que hacer, me encontré ahí todos esos garabatos, y dije, pues voy a ver qué puedo dibujar de lo que escribí. Entonces, haciendo una que otra ilustración. El primer volumen, porque son 3, el primer volumen es más un cuento ilustrado que un cómic, porque no estaba seguro de la dirección que quería darle, porque no había nada seguro. O sea, lo encontré, claro. Dije, voy a dibujar algo, a ver qué sale. No estuvo tan mal, o sea, ya que lo terminé, dije, ¿y ahora qué hago con esto? Voy a publicar unas ilustraciones en Instagram. Pero luego surgió la curiosidad de qué pensaría la gente al leer eso, si es que, o sea, era un tema universal, el desamor. Dije, a ver, la gente podría conectar con lo que hago, o sea, podría generar esta conexión esta cosa maravillosa que creo que tienen los escritores, de que te ves reflejado en sus letras. Yo sentí eso hace poquito, o sea, dije, voy a experimentar. Lo publiqué, fue un trabajo como de un mes en hacer las correcciones, pasarlo, o sea, fue un trabajo, lo publiqué y le avisé a Daniel y a otros conocidos que tengo que lo leyeran, y si les gustaba me dijeran qué onda, si no también, y que lo compartían con sus conocidos. Y tuve
para mi sorpresa, gustó bastante en cuanto a los comentarios que recibí, porque como chavito egocéntrico de 20 y tantos años, quería que me dijeran en qué estaba bien, y bueno, en qué estaba mal y sobre todo en qué estaba bien, en qué les había gustado. Y recibí comentarios bastante interesantes de gente que se sintió conectada o identificado, reflejada o vio parte de lo que ellos vivieron años atrás. Y fue una experiencia bastante agradable, no hablando desde el ego, yo soy el pro escribiendo, el pro dibujando, sino en la parte de la conexión humana que te da al contarle la historia a alguien y que ese alguien sienta, o sea, lograr tocar las emociones de la persona, aunque sea por un pelín. Y eso fue una sensación muy satisfactoria, ver que mi trabajo gustaba. No puedo decir si es bueno o malo, la verdad, pero lo más importante, que conectaba con las emociones de toda una generación. Bueno, no de una generación, sino de las personas a las que se los pasé. Ok. No, bueno, pero al final sí conecta con tu mundo de vida, ¿no? Con esta, sí era generacional, porque entiendo que quien lo pudo leer estaba mucho en tu medio, ¿no? O sea, en tu cercanía. Entonces al final pues era parte de tu generación, ¿no? Tal vez no porque se niega ahora a darlo a conocer. No es un cómic que podamos adquirir de cualquier lado de manera tan sencilla, pero en realidad pues es que sí enmarca temas muy generales. Y con esto mismo, ¿no? O sea, con los temas, este es el desamor, pero aparte del desamor, ¿qué temas, o sea, qué temas son los que más te gustan, ¿no? O sea, como plasmar en esta idea de que ahora entiendo yo, ya eres consciente de que lo que vas a hacer también va a tener un fin, ¿no? No solo es para desahogarte tú en tu libreta, sino que va hacia otro lado y hacia cierto tipo de público. Últimamente he estado muy interesado en el tema sobrenatural, sobre todo el folclore mexicano de estas criaturas terribles y también bastante coloridas, porque compara a las brujas de Europa, la imagen que se tiene de ellas, comparadas con la imagen de las brujas que se tienen en México, pues las europeas son brujas de Disney, porque las mexicanas son monstruos devoraniños, cambiaforma, que no tienen un punto de comparación con las otras, que se las representa con narizonas y una escoba y un sombrero de punta. Tal vez no he leído lo suficiente, pero lo poco que sé me hace llegar a esa conclusión. Y otro de los temas que últimamente me ha interesado mucho también es la Revolución Mexicana. Entonces quisiera ver qué pasaría si junto los dos, algo sobrenatural en la época de la Revolución Mexicana. Tal vez ahorita suena una idea absurda y un tanto cliché que quizá ya hayan visto en otros lados, pero que no. Pero tengo esa en mente, desarrollar esa historia. Ya sé quién va a ser mi personaje principal. Sería una mujer que fungió como espía del lado de los revolucionarios. Era doble espía, entonces era un personaje bastante interesante, que cuando yo me enteré de su existencia y la googleé había tan poca información de ella que es difícil datar dónde estuvo, cuándo nació, padres, madres. Me enteré en una exposición que hubo en una plaza de un pueblo que visité, y al leer su historia, lo poco que sabía de ella, me pareció que encajaba, que es un personaje misterioso por la poca información que hay de ella y de la cual se podría inventar un sinfín de aventuras en ese tema, sin meterte en problemas con los puristas de la historia, que tal o cual no es correcto. Claro, entonces, ¿y cómo bajas este tema? O sea, de repente lo ves, o sea, en tu mente, sé de algunos escritores que tratan de construir la psicología del personaje en su mente hasta que realmente se compran el personaje, saben cómo son, cómo actúan y ¡pum!, se ponen a escribirlo, ¿no? En esta parte no solo es escribir al personaje, darle una identidad, sino es plasmar físicamente al personaje, ¿no? Y es lo que sucede con un ejemplo que ya sé cuál que tú me vas a decir mejor, ¿no? Lo que pasa
con Batman, ¿no? Muy bien. O sea, tú tienes un Batman de un artista del cómic contra otro, bueno, está bien, pero los tienes en las películas y tal vez no es el mismo Batman que quería, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿cómo vas a bajar a esta mujer del mundo sobrenatural en la revolución? O sea, ¿cómo lo creas? Más que cómo lo vas a hacer, ¿cómo va a ser tu proceso creativo para, ya sabes qué tipo de ropa va a traer, cómo va a ser su psicología, de dónde te inspiras para este tipo de cosas? Bueno, en mi proceso, primero creo el mundo, o sea, Okay. el lugar donde se va a desarrollar todo. Es muy importante que el personaje tiene que tener coherencia en sí mismo, pero también el mundo donde se desarrollan los acontecimientos debe tener esa misma congruencia, porque el mundo, al final de cuentas, es un personaje en sí. Vemos casos de mundos increíbles. Si alguna vez han visto la serie de Avatar, los animales con doble especie, Claro, sí. cómo se ve la nación del fuego contra la nación de la tierra, todas esas diferencias, todo eso es manejo de color, manejo de texturas, la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, el misticismo con el que en las primeras temporadas nos hablaban de lo que es el avatar, el origen de sus poderes, todo eso le da coherencia al mundo, y el mundo tiene que tener coherencia antes de que los personajes existan. No puedes crear bueno, tal vez sí puedas, tendrás que ser muy bueno, tener mucha experiencia, pero al menos en lo que yo he podido experimentar, no puedes agarrar el personaje y de ahí crear todo lo demás. No puedes ir de lo general a lo particular. No puedes ir de lo particular a lo general. Claro. Tienes que ver todo el panorama para saber qué tipo de cosas pueden funcionar en el mundo en el que estás creando, y eso ya te va a delimitar qué puede y qué no puede hacer el personaje, porque sería muy, muy raro ver Avatar, al menos en los primeros 3 libros, ver a alguien llegar con un rifle de francotirador. No tendría congruencia dentro de todo el mundo que está planteado. Claro. Para mí lo más importante es estudiar la época de la Revolución Mexicana, estudiar sobre todo con bastante respeto esta parte sobrenatural, nahuales, brujas, chaneques, todo eso que muchas veces ya pasan como a la parte de lo cómico, Claro, en burla, de la burla. Claro. Bueno, no sé si conozcan a alguien que le digan el nahual, nada más no sé, porque suena chistosa la palabra. Claro. Entonces, estudiar para que estos seres que van a habitar el mundo, que en teoría serían como los antagonistas, tengan un papel más allá de ser feos y dar miedo, que tampoco es lo que quiero. Y una vez que tenga todo eso, ya trabajaría en el personaje principal. Tendría que, como bien lo contabas, empezar a meterme, a tratar de crear su psique, de imaginarme cómo él pensaría, cómo él hablaría, cómo vestiría, qué muletillas tendría, qué decisiones tomaría en ciertas circunstancias que obviamente van a responder al mundo en el que vive. Claro. Y una de las cosas más importantes es la voz que le vas a dar. No la voz... Claro, es gráfico, ¿no? Pero... Ajá, exacto. Sino, cuando estás leyendo un libro y ves que 2 personajes están interactuando, sabes bien que el personaje A tiene un modo de decir las cosas distinto al personaje B. Okay. En los clásicos, en los libros bien escritos, o que han sido ya pilares de la literatura universal, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Raskolnikov tiene una manera de expresarse muy diferente a su interés amoroso, que olvidé su nombre, que es una chica unos 5 o 6 años menor, que tiene unas responsabilidades de cuidar a la familia. Raskolnikov es un vato deprimido que no come y odia la vida. Entonces, las maneras en las que ellos van a expresar ciertas ideas van a ser muy contundentes y te van a decir, esta frase la dijo Raskolnikov, claro, o esto no lo podría estar diciendo él, porque a través de tantas páginas ya he venido construyendo una psique del personaje y de un momento a otro me lo cambias, no tiene lógica. Entonces, eso es lo
yo considero que es lo mejor que podría hacer a la hora de empezar a bajar todo esto. Mundo, antagonistas y protagonistas. Ya los demás secundarios es más fácil. ¿Cómo lo definirías esta parte en pequeñas frases? Creas el mundo, bueno, tienes la idea, es muy importante y creo que es la parte más difícil, llegar a la idea. Tienes la idea, creas el mundo o las reglas del mundo en el que se va a desarrollar, pones al antagonista, que van a ser las fuerzas que le van a poner resistencia al protagonista, luego le das vida al protagonista y al final pues ya los demás personajes, que es mucho más fácil encajar a personajes que no tienen tanta relevancia en un mundo grande que a los personajes, claro, que van a dirigir todo el acontecer de la historia. Ok, muy bien. Oye, ¿y tú qué sientes? O sea, ¿tú qué sientes al momento de crearlos? Desde, no lo sé, o sea, ¿es confuso tener varias mentes en tu cabeza? ¿O sientes emoción al momento de estarlos plasmando? Es también caótico porque cuando creas una historia tienes que tener cuidado de no contradecir ciertas cosas, al menos a mí, que soy muy clavado en que todo tenga un orden y un origen bien establecido, que ciertas cosas que los orígenes de tal personaje no contradigan las reglas que ya pusiste en el mundo en el que se está desarrollando la historia. Eso es complicado. Es emocionante, sobre todo a la hora de pensar en los acontecimientos importantes. O sea, antes que cualquier cosa, incluso bueno, como en el lapso en el que creo al mundo y luego al protagonista, me gusta pensar en los acontecimientos que hicieron a ese mundo tal y como es. Entonces, si hubo batallas, si hubo un régimen, si hubo un malvado antes. Entonces, esa parte es bastante entretenida, porque es como si estuvieras jugando a qué existe y qué no existe, y te puedes inventar cualquier cosa que a lo mejor al principio no tiene sentido, pero una vez que lo vas puliendo ya es algo que le empieza a dar sentido a todo. Ya puede ser hasta los dioses de tu mundo, si en tu mundo hay, no sé, poderes mágicos que te dan ciertas piedras que encuentras en montañas. O sea, es entretenido pensar en esas ideas y cómo esas ideas van a ser afrontadas por los personajes, qué acontecimientos de su vida van a verse más o menos afectadas por eso. Y es interesante, es como tener a un bebé, ¿okay? Al que tú le vas a decir qué le va a pasar, cómo va a estar, o sea, te encariñas al final de cuentas con tus personajes, ¿no? Ya los consideras como una parte muy, muy importante de tu vida, y saber, incluso es algo egocéntrico porque parecería que eres Dios frente a ellos. Yo te voy a decir cuándo te vas a morir, con quién te vas a enamorar, pero el proceso en el que creas todas estas interacciones entre buenos o malos, entre amigos y enemigos, entre habilidades amorosos, creo que es lo más disfrutable del proceso de la creación de una historia y lo que pues mayor satisfacción deja. Sobre todo el poder hacerlos de tal manera que ellos sean capaces de mover emociones en el espectador. Ok. Digo, ya un poquito como para ir cerrando, ¿qué te dirías a ti, al Esteban, que podría decir, ¿me podré dedicar a esto? Si un Esteban se lo hubiera preguntado hace 10 años, antes de que empezaras de lleno, ¿qué te dirías hoy? Que es un camino arduo, hay que hacer muchos sacrificios, es complicado, hay que saltar muchos obstáculos entre los prejuicios de la familia. Bueno, que yo afortunadamente tuve que enfrentarme a eso, pero pues habrá gente que quiera estudiar, quiera dedicarse a hacer cómics, o a hacer fotografía, o a hacer cine, que le digan que pues es una carrera de la que no se puede vivir. Tienen un tanto de razón, o sea, un porcentaje, pero aunque existe ese porcentaje, no es una sentencia
tajante que vaya a delimitar el destino de tu vida. Entonces me diría que trabajara más, tal vez, un poco más. Yo te veo trabajando todo el tiempo en realidad. Sí, tal vez. Tal vez me diría que trabajara menos, que saliera un poquito. Pero lo que me diría es no te rindas. O sea, si es lo que quieres, si es realmente lo que deseas, a lo que deseas dedicarte a contar historias de una u otra forma, dedicarte al arte, promover el arte, lo que sea, es no rendirte. Creo que es la clave de todo. ¿Esto mismo le dirías a cualquier persona que quiere dedicarse al arte? A cualquier persona que quiera dedicarse al arte en un país como este, sí. Necesita mucho aguante, fuerza de voluntad en toneladas, tolerancia al fracaso como no tienen idea, pero siempre hay opciones, siempre hay un camino que te lleve lo más cercano a lo que puedes, a lo que quieres lograr. A lo mejor no es al donde quieres estar exactamente, pero ya estás más adelante que años atrás. Perfecto. Y por ejemplo, ¿dónde empiezan? Ya para ir cerrando un poco. Si alguien, quien está viendo, quiere empezar, ¿dónde? O sea, desde su libreta hasta una gran escuela, algún taller, algo que quieras proponernos. Pues a ver, te la voy a contestar en 3 partes. Puedes empezar con cualquier cosa. Okay. Si quieres dibujar, no te falta más que una hoja de papel y un lápiz, es lo único que necesitas. Una gran escuela no te garantiza nada. Es más, yo he aprendido mucho más fuera de la escuela que dentro. Me hubiese encantado que todo lo que he aprendido fuera de la escuela me lo enseñaran ahí, porque me hubieran ahorrado años y mucho dinero. Entonces no garantiza absolutamente nada. Uno de los mejores dibujantes de cómics para mí se llama Adam Hughes. No estudió en la Academia de Artes, terminó lo que es equivalente a la preparatoria en Estados Unidos. Okay. Y se dedicó a dibujar y ahora es una de las grandes estrellas de Marvel y DC. Entonces no tiene título de nada y no le hizo falta, ¿no? Lo único que necesitó fue voluntad, disciplina y dedicación. Y la tercera, pues aquí en Brújula, si hay algunos de ustedes les gustaría aprender las bases del dibujo, estamos planeando un curso introductorio, tal vez al dibujo y tal vez a la creación de un cómic, a la creación de personajes. Entonces, sería buen momento. Ya después les daremos unas cuantas fechas en las que lo diseñamos perfectamente bien para ponerlo ahí. Pero bueno, nos vamos un poco con la idea de quien quiere dibujar tiene que ser una persona terca, ¿no? Terca a no rendirse. Terca. Y con esperanza, ¿no? Con esperanza a verlo hacia el futuro. Pero que, por lo que nos cuentas, es sumamente redituable en el campo, por lo pronto en el campo emocional, ¿no? Sí. Es catártico, es caótico. Y no hay nada mejor que dedicarte a lo que te gusta. O sea, aunque paguen mal, aunque no paguen, pero yo no me veo trabajando como abogado o contador en una oficina 12 horas al día. Preferiría morirme Claro que habrá quien lo quiera hacer y está, está bien, ¿no? Respetable. Si te gusta, eres feliz, no hay problema. Pero a la gente que le mueve el arte, que a veces está... y yo sé que nos hemos despedido infinidad de veces, pero hay una edad. O sea, si yo soy un niño de 15 años, un adolescente de 15 años que quiere empezar, es un buen momento. Pero si soy un señor de unos 70 y se me ocurre que justo ahora tengo todo el tiempo del mundo porque yo estoy jubilado y quiero dibujar. No hay una edad. El dibujo anda mejor, quizá antes de la música, la primera expresión artística del ser humano, entonces, que lo llevamos en el inconsciente. Entonces no hay una edad para empezar a dibujar. El chiste es querer hacerlo. Sí, lo peor es no hacerlo. Perfecto. Yo creo que con estas palabras cerramos. Muchísimas gracias por escucharlo. Vamos a estar subiendo cada mes una de estas pláticas con artistas y gestores culturales, pues un poco para
que veamos cómo está su trabajo. Esteban, te agradezco muchísimo a título personal por estar siendo parte del proyecto de Brújula Cultural, y de verdad te agradezco. Ya sé que estás en ambos lados, ¿no? Pero dentro de la parte ya de la institución, pues por inaugurar, no había otra persona con la que nos gustaría inaugurar esta sección de podcast. Y bueno, agradecerles también por estarnos viendo. Vamos a seguir haciendo la cultura más accesible para todo el mundo.